Platicar sobre este tema. Hacemos contacto con el empresario Manuel Cloutier. Manuel, gracias. Muy buenas tardes, Héctor, a tus órdenes. ¿En qué puedo servirte? Llama la atención precisamente el tono que utilizaste ante los militantes de Acción Nacional sobre tu visión y advertencias de darle más poder a las Fuerzas Armadas ahora en materia de seguridad en nuestro país. Bueno, yo no sé, la verdad, los detalles como para opinar en relación a eso. Lo que sí me queda claro a mí es que las Fuerzas Armadas no son incorruptibles, sí hay un problema de corrupción organizada, es decir, sistémico, y que lo que deberíamos estar buscando los mexicanos es cómo empezamos a limpiar a las Fuerzas Armadas de este enquistamiento de corrupción que se vive, en lugar de estarles dando más poder en donde nadie los fiscaliza y todos sabemos que la máxima de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. De tal manera que en la medida que se les sigue dando más poder y en la medida que se les sigue dando más impunidad, pues menos vamos a empezar a corregir los problemas que tienen que empezar a corregirse en las Fuerzas Armadas. Por eso yo decía que lo que necesitan las Fuerzas Armadas, más que más poder, es mayor rendición de cuentas y menos impunidad. Y con eso empezaríamos a sanear las Fuerzas Armadas en nuestro país. A ver, sobre algunos pronunciamientos, Manuel, sobre este mismo asunto, ¿es verdad que comentaste que el narco estaba involucrado en el ejército o el ejército de alguna manera estaba involucrado en el narcotráfico en el país? Bueno, yo escribí de manera reciente un artículo, colaboro con algún periódico nacional y fue mi último artículo precisamente de hace ya 15 días, porque yo colaboro ahí de manera quincenal, y precisamente señalo los problemas de por qué no debe militarizarse la Guardia Nacional, porque parte de una premisa equivocada. Parte de la premisa equivocada de que las Fuerzas Armadas son incorruptibles, de que en el ejército mean agua bendita, y eso es mentira, Héctor. Insisto, hay un problema de corrupción organizada en el ejército, el narcotráfico se ha entendido con ellos, porque la corrupción organizada se entiende perfectamente y rápidamente con el crimen organizado. Finalmente son dos caras de la misma moneda. Y el ejército está infiltrado por el narcotráfico desde muchos años, ahí lo dejo consignado en este artículo que señalo precisamente estos problemas y enumero varios casos que nos quieren vender como asuntos de carácter individual cuando sabemos que hay un problema pues mucho mayor. Las Fuerzas Armadas están infiltradas y pues es evidente, lo señalé cuando denuncié que el gobierno de Felipe Calderón había combatido a todos los cárteles de la droga, menos al cártel de Sinaloa, pues entre otras cosas es porque es evidente que es el cártel oficial con el que están principalmente arregladas, entre otros, las Fuerzas Armadas de nuestro país. No es fortuito que en ese sexenio se convirtió el órgano de las Fuerzas Armadas más confiable la Marina y no así el Ejército. Tampoco es fortuito que en este sexenio de López Obrador, el operativo famoso, aquel fracasado, fallido del Culiacanazo, pues fue un operativo que hizo y realizó de manera fallida el Ejército. Si tú revisas todos los operativos exitosos contra el narcotráfico, se dieron en la madrugada y este operativo fallido del famoso Culiacanazo se hace a las 2, 3 de la tarde en mi tierra, en un día de quincena y en un día o sea, exactamente cuando había más gente y cuando había más probabilidades de fracaso del mismo. Entonces, todo mal. Casi llego a pensar que hasta fue de manera intencional. Manuel, lo que dice el gobierno, lo que dice el presidente en su equipo es que no queda de otra. Es el ejército quien debe patrullar las calles, quien debe ayudar a los policías también corrompidas, las policías locales, municipales, las del Estado. Es la Marina, no queda de otra. Y de ahí se mantiene
tú lo sabes muy bien, lo has dicho, vives en un lugar y en una zona catalogada como tierra caliente, y entonces, pues, el PRI incluso, también lo sabemos, se ha pronunciado con que el ejército debe estar hasta el 2028 para hacer estas labores. ¿Qué piensas sobre el tema? Es que yo comparto lo que señalan de que las policías locales están corruptas, están cooptadas por el crimen organizado, pero el problema es que el ejército también. Entonces, como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Ese es el problema, pero mientras se siga partiendo de la tesis de que las policías locales son corruptas y el ejército es inmaculado, pues le vamos a seguir dando más fuerza a un ejército que necesita, insisto, empezar a rendir cuentas, necesita urgentemente empezar a depurarse y necesita empezar a no tener la impunidad que hoy por hoy tiene cuando delinque. Es decir, si hay delincuentes en el ejército, deben de ir a la cárcel. Y no estoy inventando nada, caray, o sea, pues tenemos casos como aquel del general Gutiérrez Rebollo en su momento, tenemos casos como el reciente, el más escandaloso que hemos visto en la historia de nuestro país, donde un secretario de la Defensa Nacional, ex secretario de la Defensa Nacional, fue señalado de tener nexos con el narcotráfico y fue detenido en el país vecino. Entonces, caray, o sea, yo creo que son señales muy claras que nos obligan a tenerle que poner atención al ejército y más que darles más poder, deberíamos de estarles exigiendo más para que rindan cuentas. Y podemos empezar con lo poco, es decir, que empiecen a rendir cuentas en el manejo de los recursos públicos, pero resulta que cuando se le dan más recursos públicos al ejército, como es en el caso de este sexenio, es cuando más opacidad tiene precisamente argumentando el tema de la seguridad nacional. Otra vez, si ejercen recursos públicos, los recursos públicos son públicos y la información debería de ser pública, porque estar construyendo, como lo están haciendo, una serie de obras, de proyectos del gobierno, pues no le da el carácter de seguridad nacional que le quieren amparar de cara a las Fuerzas Armadas y lo que deberían de estar es rindiendo cuentas. Eso creo que sería el primer comienzo y que lo hicieran en toda la tarea administrativa, toda la administración de las Fuerzas Armadas, salvo los casos de seguridad nacional, efectivamente, pero lo que es administrativo, como compras de comida, compra de servicios, etcétera, tendrían que estar rindiendo cuentas y con eso empezaríamos a limpiar las Fuerzas Armadas, que además falta mucho para que logremos ello, porque te insisto, mi teoría es que hay un problema de corrupción organizada en esa institución y hemos constituido un Estado dentro del Estado mexicano. Manuel, por último, en la conferencia en la que participaste ante elementos, ante integrantes, militantes de Acción Nacional, ¿significa algo? ¿Te ofrecieron algo? ¿Vas a abanderar algo con Acción Nacional? ¿Vas a buscar algún cargo de elección popular en las próximas elecciones? No, es una invitación a contribuir a la reflexión del país y a la reflexión del partido. Yo soy amigo de Marco Cortés y tengo que ser honesto, yo tengo una identificación ideológica con Acción Nacional, tengo diferencias con muchos de ellos, se han apartado de la ideología y de los principios, muchísimos de ellos, y eso me ha llevado a mí pues a marcar la distancia prudente, pero en el contexto reciente del liderazgo que ejerce Marco, pues tuvo a bien acercarse con un servidor, me invitó a dar una conferencia, acepté dar la conferencia, pero en ningún momento significa un regreso mío a la militancia ni un regreso mío a la política electoral. He dejado manifiesto que no pertenezco a partido político alguno, que renuncié al Partido Acción Nacional desde 1993, o sea, hace muchísimos años, y que no aspiro a ninguna posición de carácter electoral de cara al 2024. Estoy retirado de la política electoral. No así de la política entendida como la actividad que busca el bien de la comunidad. Yo sigo buscando que México mejore y seguiría haciéndolo a través de estos espacios
como es mi propio artículo que escribo quincenalmente, estas participaciones que ustedes me ofrecen. Y bueno, pues las redes sociales también son un campo para estar participando hoy por hoy en México. Y lo estás viendo, que tan tengo compromiso, pues que estás viendo el tamaño de las declaraciones que me estoy atreviendo a hacer para señalar problemas reales en una institución que se considera intocable y que muy pocos se atreven a señalarla. Claro, Manuel, muchas gracias, Manuel Cloutier. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Héctor, gracias a ti por esta oportunidad, pues, de dar nuestra opinión y de estar en contacto con el público de ustedes. Muchas gracias.